Hola, hola a todos. Este es un episodio especial de Colada Morada. El día de hoy vamos a compartir esta receta que me enseñó nuestra tía Lola. Y yo voy a observar y hacer ¿cómo se dice? Ser Su chef, catadora, la su chefa. ser catadora de colada morada. Y bueno, vamos a conversar, ver qué sale. Yo soy Pau. Yo soy Clau y esto es Entre Seres Humanos. Ok, entonces esta colada morada es una receta que me enseñó nuestra tía Lola, es nuestra tía abuela, porque la que hacía mi abuelita no me gustaba. Siento que era muy poderosa. O sea, era una colada morada solo para estómagos Poderosos. poderosos alauceños. Ajá. Un día, hace un par de años, mi tía Lola me enseñó a hacer esta receta y me encantó. Y ahora cada año la comparto con mi familia y hoy Clau va a aprender. Bueno, me gusta cocinar, ya si voy a cocinar, que sea tal vez lo que hay es, pongo la harina, la colada de la colada morada, la harina del maíz morado en agua por unas 2, 3, 4 horas para que se vaya disolviendo y que no se vaya a pegar en la olla. También ponemos a calentar agua con canela, anís, Clavo de olor. clavo de olor, ispingo y pimienta dulce. Tenemos cortada la piña. Y aquí tenemos licuada ya el moretiño con la mora, que le pedimos a Karencity que la licúe porque a mí no me gusta la licuadora, el ruido de la licuadora. Creo que eso es todo. Y ahora sí, a unir los ingredientes. Entonces, paso 1, prender la olla. O sea, la olla no. A prender el fuego. Fuego prendido. Al máximo. Okay. Sí, porque esta olla es grandotota. Y si le bajo, se apaga. Siguiente, le vamos a echar el agua de la colada morada. Se apagó. Creo que se volvió a apagar. Tiene sus mañas. Ajá. Está bien. Vamos, tú puedes. Ya. ¿Y esa hoja de qué es? Canela. No, fuimos a la ¿esto? fuimos en el Tena. Nos vendieron los palos y las hojitas. Wow. Y queda así como un sabor más rico. ¿Te vas a tomar eso o le vas a poner más? Le voy a echar más. Todo tiene que quedar limpiecito. No, yo voy a escribir otra vez algo. Yo voy a escribir qué está haciendo Pau, pues mientras se prende esta cosa, Pau no gasta nada. Entonces, no. ¿Qué hizo? Ponerle agua. Para limpiar la olla. Para limpiar la olla, que igual la va a utilizar para hacer las coladas. Todo es reutilizable. Y las cáscaras de la piña. ¿Qué se hace con eso? Se hace un tecito que se pone jengibre, cúrcuma, las cáscaras de la piña. Le puedes poner lo que tú quieras, pero queda muy rico así como queda para descongestionarte las narices así. Las fosas nasales. Ajá. Un té. ¿Qué haces? Picante. Desinflama. Ajá. Finalmente le echamos el jugo. A ver, yo. Cuidado, se te salta. Ajá, ya. Sí, ya por eso estaba viendo cómo ponías. Espera. Necesito que quites la cuchara, pero. No, ahí échale. ¿Sí? Espera. Esto, claro, se va a grabar. Ya. ¿Ya? Dale. Okay. ¿Viste que se ve aquí? ¿Y qué se hace con esto? ¿Se le pone más agua? Más agua para que se quede limpiecito. Ok. Con esa parte de arriba. Ya. Aquí esta receta es todo al ojo. Ok. Todo como se siente. Intuitivo. Todo con el corazón, con el amor.
Con tal que sea hecho con amor, lo demás no importa. Pues hasta ahora siempre me han dicho que está rico, así que No, sí, le quedan muy buenas. todo bien. Y ahora hay que estar batiendo, porque si no, la harina del maíz morado se va hacia el fondo y se quema. Hasta que empieza a hervir, hay que estar batiendo. ¿Cuánto tiempo, más o menos? Una media hora. ¿Media hora batiendo? Así que a conversar. Por eso es que las abuelitas están bien fuertes. Yo pensé que ibas a decir, yo pensé que por eso las abuelitas son bien chismosas. Y también, empecemos el chisme. Que es momento para conversar. Así que, a ver, ¿qué les contamos? Vamos, el sábado 8 de de noviembre. noviembre, ya va a ser nuestra segunda reunión entre seres humanos. Esa es la primera reunión. Sí. Informal. Ajá, ya es más como social, para conocernos entre el grupo que se unió en WhatsApp. Y yo me siento un poco nerviosa. Es como raro que venga gente a la casa. Pero bueno, Clau va a estar. Yo los voy a entretener, aparentemente. Exacto, yo a ratito me de ir. Y vamos a dar con la morada. Como que la última vez como que vinieron personas por mí fue el año pasado. ¿Por lo de yoga? Ajá, hice para ser profe de yoga. Es una certificación. Sí, claro. Y coincidió que justo esa semana sí vamos a tener unas clases en otro lugar. Y ese otro lugar resultó ser aquí dentro de la organización donde vivimos, que hay un centro de yoga. Y entonces fue ahí. Y yo les dije que si querían utilizar para el almuerzo y esto, podían venir a la casa. Y ya, eso fue chévere. Y luego como que, no sé por qué, que me dio una compañera, iba a vivir a Australia. Y entonces queríamos hacerle como una despedida y yo dije así como, vengan a mi casa. Y luego fue como, oh no, ¿qué hice? Porque ella era como invitación mía. O sea, tú tenías que ser la anfitriona. Exacto. Tú tenías que organizar. Y además no pensé que iba a ser como en la noche. Entonces entré un poco en conflicto eterno. Yo me voy a dormir a las 9:30. Y si se quieren quedar más tarde, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo se hace esto? Porque desde el colegio no había hecho algo así. ¿Saben qué dijo? Nos sentó en la mesa. Es que no sabía qué hacer, entonces se me ocurrió la idea. Pero para mí fue una buena idea, porque se trata de decir cómo te sientes y al final eso, mi mamá les dijo también como que esta es su casa, vengan cuando quieran. Así que, entonces, desde ahí mi pensamiento fue como, yo no me quiero trasnochar, así como, entonces armé un mensaje y les escribí que que la casa estaba, que no estaba no fumar y que yo me iba a dormir a las 9:30 de la noche, pero si se querían quedar, estaban bienvenidos a seguir quedándose y que Clau, mi mamá y cualquier otro iban a estar por ahí en la casa, así que no había problema, que se podían quedar hasta la hora que quisieran, que yo me iba a las 9:30 a dormir. Claro, nos puso de responsables a nosotros, de sus amigos que no conocíamos, y quería que nosotros nos quedemos socializando mientras ella se iba a dormir. Pero es que así hacían ustedes también, amigos. Pero sí, entonces, no sé, en ese momento parecía muy buena idea y no se me ocurrió primero preguntarles qué opinaban de mi mensaje, sino que cuando ya mandé el mensaje les pregunté y entonces solo me hicieron caras. O sea, yo dije, bueno, que les vaya bonito. yo saldré variado ese día. Y bueno, entonces
sí estaba súper nerviosa esa semana y el día anterior. Y Y el nos día, pasaba mandando indirectas de, no, pero este amigo me dijo esto, te va a caer súper bien. tienes que conocer ajá, pero al final no quisieron compartir tiempo con nosotros. Y yo el día anterior ya estaba súper nerviosa, que incluso lloré. Y, y ya, bueno, ya despojé todos los nervios. Y al día siguiente fue como, hice el tecito de jengibre y con las cáscaras de piña y organizamos. No me pasaba el tiempo rápido y era como, y ahora tal vez voy a hacer algo más de picar. Y se me ocurrió hacer canguil y se me quemó el canguil. Y bueno, entre que se me quemó el canguil y la olla y que arreglaba, ya empezaron a llegar. Y al final fue como, sí, fue chévere. Fue, fue chévere y suficiente. O sea, me quedó chévere como experiencia de adulta, de haber tenido esa experiencia. Pero también me sentía después ya súper cansada y sí, fue bonito. Me gustó. Pero siempre te pasa eso, o sea, en cualquier lugar donde socialices, siempre se te acaba la batería. Sí. O sea, no importa qué tan cómoda te sientas, qué tan enganchada te sientas con la conversación, igual. No, lo que sí, tal vez, o sea, si me siento cómoda y enganchada, lo es como puedo ir pasándolo. Me mantengo ahí, Ujú, pero después sí es como súper agotador. ujú. Alguna vez hablábamos de eso, de como de la discapacidad cuando es eh, mental, Ok, sí. que el ejemplo creo que era como si alguien, cuando es visual es más fácil para las personas como entenderlo, Ah, que, que sí. yo decir estoy cansado, es como, pero Pero igual, aguanta. ajá, El cuerpo sigue o aguanta. continúa, no tienes Ajá, límites, es como, claro. en mi caso sí ha sido un espacio de ir, ir conociendo esos límites, porque si no las consecuencias a largo plazo son bastante fuertes en mi salud mental. Mm, Entonces el ejemplo era como, imagínense que alguien no tiene una pierna. Y en mi caso, por ejemplo, el usar tapa oídos o las gafas para la luz y todos estos conocimientos que he ido adquiriendo, es como para la persona que no tiene pierna la prótesis. Entonces le decía a Clau, como imagínate a esa persona sin pierna, decirle que te acompañe al mall. Vamos a pasear todos al mall y esa persona por querer ir mm, con todos es como, aún no tiene la prótesis, pero puede ir saltando porque lo puede hacer. Entonces va saltando en una pierna y trata de seguirles a todos el ritmo en una pierna. Al final del día o en un tiempo le va a empezar a doler la cadera y va a haber consecuencias de eso. Lo mismo pasa conmigo en la parte mental. O sea, puedo, sí, puedo decir como, vamos a pasear, vamos quedémonos hasta de noche o lo que sea, pero va a llegar un momento donde empiezo a alucinar alucinar. ajá, ¿Qué y alucinar? es raro, ¿no? Bueno, ya no, es que ya no me he metido en ese tipo de situaciones, así que, Pero algo que te acuerdes. o sea, llegaba a ser muy fuerte donde por eso terminaba tan deprimida y cosas feas, o, o voces, o si no, igual como que mi cerebro se empieza a colapsar, entonces como la compu que se prende y se apaga. Wow. Ajá, entonces tiene varias consecuencias el no estar pendiente de mí y el querer y el pensar como sí puedo y buscar Como acomodarte al ritmo de los demás. acomodarme, ajá, exacto, acomodarme a la vida de otros. Entonces, ahora ha sido este encuentro conmigo y mi prioridad número uno soy yo.
Y por eso el encuentro va a ser de 2 horas. Exacto. Seres humanos comidos, seres humanos hijos. Bueno, sí vamos a conversar un poquito y también tenemos juegos de mesas chéveres. Ah, sí. Y Muchas buenas dinámicas. sí creo que va a ser más chévere, porque además va a estar Clau, y sí va a estar mi mamá, y mi va, y tal vez mi pa. Entonces, también va a ser un poco una reunión familiar. ¿Qué es lo que a mí ¿Mi pa? no sé, ¿Ah? él es parte del grupo. Lo que estamos hablando ahorita, de a veces buscamos acomodarnos a hacer cosas como lo hacen los demás, Sí. y lo que buscamos aquí entre seres humanos es desde lo que te sientes cómodo poder compartir con los demás. Y al compartir con los demás también sales un poco de tu zona de confort, pero sin perjudicarte o ceder en lo que sabes que te hace bien. Claro, es como que llegas a un punto medio en el que no estás transgrediendo tus límites para acomodarte a los del otro, y tampoco permites que los otros transgredan los tuyos simplemente para poder encajar. Ajá. Sí, entonces es chévere hacerlo así, porque hablamos con Clau y me decía como, no es raro como que vengan, o sea, que salir con tus papás, así. Le decía, no, a mí donde me inviten, si me invitan a alguna fiesta o algo así, yo voy con mi mamá. Como, Es que, a sí. ver, para mí, mi día a día, mi normalidad, digamos, o ¿qué se diría en vez de normalidad? Como, sí, es para mí porque es tu normalidad, es tu cotidiano. Ajá, para mí mi normalidad, realmente el salir con tus papás no es común, no es para nada común. Entonces sí fue como choque de realidad un momento cuando Pau me dijo, pero es que yo sí, o sea, yo sí salgo con mi mamá y prefiero que si me están invitando, o sea, tengan en cuenta a mi mamá o a quien sea que me vaya a acompañar. Exacto. Entonces lo entendí, obviamente, porque es verdad, o sea, cuando se van a algún lugar, se van juntas. Entonces yo no he estado en esos encuentros, en esas reuniones que tienen, y para mí no era tan común eso. Entonces sí fue como cambiarme un poco la perspectiva, pero de todas maneras no lo estaba juzgando, solo era como, pero nadie va a venir con sus papás, y en realidad sí. Yo voy a traer a mi mamá. Y sí, y es eso, o sea, somos hermanas y hay cosas donde aún nos estamos conociendo y encontrando. Uh-huh. Así que es toda una experiencia. A ver, entonces, ahora Clau va a fortalecer sus brazos. Ajá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso ya terminamos estábamos hablando de la parte ibas a decir algo de mi mamá. Por ejemplo, el otro día me dijo que se bajó esta cosa de algo para el banco en el celular, que se puede pagar con el celular. Entonces me dice que está buenazo para mí porque no me gusta recibir billetes ni monedas. Entonces que podría usar eso. Entonces digo, pero ni siquiera llevo el celular. Ni siquiera uso el celular. De una. Ajá. Ya. Entonces sí. no, ni siquiera uso el celular para que me voy a bajar. Dice, pero es que si vas a la tienda y ya mucha gente recibe eso. Sí. Y entonces le dije... Claro, cuando vas donde la señora Germelinda podrías pagar con eso. Pero le digo, yo no voy sola a la señora Germelinda, para eso los tengo a ustedes. Yo no salgo sola y yo no compro sola. Y me dice, pero ¿y cuando yo no esté? Le digo, bueno, estará mi va, estará Clau, estará Cami, alguien me ayudará. O si no, entrenas a Ato y que te vaya a traer las cosas. Para eso tengo mi comunidad. Entonces, sí, porque es algo, puedo ir a ciertas tiendas, eso, como a la señora Germelinda, donde ya me conoce, pero hay otras cosas donde siento que si ya estuviera sola, bueno, como vivía en Canadá o cuando vivía en Estados Unidos sola, no lo hacía. ¿Cómo qué? Por ejemplo, cuando me fui a Canadá, me acuerdo que me daba tantas cosas entrar a una tienda que la primera semana mi papá me había mandado una cosa de té. Ya. Eran unas hojitas y cosas como frutos secos. Ok. Eso comí toda esa semana. El té. Porque no quería ir a una tienda.
Ah, wow, eso no sabía. Entonces de eso me alimenté o sea, hasta que se me acabó y después ya fue como, oh, rayos. Wow. Y luego ya como que en la en la escuela que estaba, universidad de escuela, había una tienda alguien entró ahí, por algo me animé a entrar y vendían unos sándwiches. Y el chico fue súper amable, me vendió el sándwich y desde ahí era Único empecé lugar. a regresar y él ya me veía y me decía, el sándwich y decía, Ah, y entonces ya. sí me acuerdo que ahí nos llevaste también a comprar algo. No, ese fue ¿O no? después ¿Ese que es cuando otro? ya me mudé a la otra, porque en un principio vivía Un hueco. ajá, era del tamaño más chiquito que esta cocina, el cuarto, el baño, la cocina, todo era así, No, y sí era casi de este tamaño. Porque entraba la cama, y ya. La cocina era una que cosita era así, era casi un que el fogón lavabo, ¿o y el qué? lavabo aquí, Ajá. el fogón, Y y ya. el baño estaba aquí atrás y ya. Ajá. Era un hueco Era un y hueco. que no entraba ni luz y así. Sí fue. Estaba, sí. Pero bueno, logré conseguir otro lugar y al frente de ese nuevo apartamento También. había un restaurante libanés. Bueno, por algo me animé a entrar y el chico también era un chico mexicano, pero era súper amable y la primera vez que entré fue como, solo quería humos. Y me compré humos y se quedó mirándome así como, No quiero nada más. ¿quieres comer algo más? Y dije, no, está bien, solo el humo. Y después me dio la funda y en la funda había una sopa que era una sopa de brócoli, que al principio pensé así como, uy, pero es la sopa más rica, o sea, el sabor y la recuerdo, era súper rica. Pero yo le dije como, no, igual yo no no tenía pedí. como para pagar. Ah, Y me dijo, no, es que nosotros como empleados siempre sobra y nos dejan comer, te estoy mandando. Y entonces cada vez que iba me regalaba sopa y más pampita. Y yo lo que compraba era el hummus y era al frente del apartamento, entonces me gustaba ir ahí. Y para hacer las compras me enfocaba como en una sola cosa, porque no me gustaba ir por todos los pasillos. Ay, qué estrés, sí. Entonces compraba, en un principio creo que me compré solo un coso de avena y eso es lo que comí por 3 meses. Solo Avena. Nada más. Nada Ni más. zanahoria, nada. Solo avena. Wow. Creo que en ese tiempo salieron como, estaban baratos los duraznos o algo así, y me acuerdo que solo comía duraznos. Y después, por algo, encontré en una página web que te hacían delivery de unas canastas y venían vegetales y frutas, así como más variados, pero te llevaban a la casa. Y justo fue ya en los últimos meses que ya me quedaban y ya no salía ni a la universidad y entonces era chistoso. Me acuerdo alguna vez estaba hablando con mi mamá por teléfono, le decía, sí, ya conseguí, entonces ya estoy comiendo mejor. Y estábamos hablando y de pronto siento como unas pisadas afuera del departamento. ¡Ay! Ya llegaron a entregarme, espera. Y me toca la puerta y dice, ¿y ahora qué hago? Dice, atiende. Le digo, no, hay que esperar que se vaya. Y que deje ahí afuera. Siempre me dejan ahí afuera. Y de ahí yo recojo. Y entonces estaba esperando. Y está hirviendo por si acaso. ¿Ya? Sí. Qué rico. Pero mira, porque está un poco duro abajo. No, sí, está bien. Está liso. Sino que ya se pone, es porque ya se espesó. Ajá. Entonces es más duro batir. Okay. Entonces ahora le echamos la panela. ¿Y cuánto? Ten cuidado porque salta un montón. A ver, pero ¿cuánto? Échale 5 panelas. ¿No importa el tamaño? No. Esta es una panela. Ah, cierto, no dijimos eso. Que mi mamá se fue al Quinche a comprarla. ¿Vas a poner las dos? Ajá. La harina morada. Porque la que conseguimos un día aquí estaba mezclada. El color y todo cambia. En cambio, esta es la propia que en el Quinche te la muelen ese rato y queda súper rica. Y también consiguió, pero esto la consiguió, creo que son unos bloques así gigantes de panela y súper negra, entonces la colada queda así bien negrita y súper rica. Y este es de lo mismo. No. Entonces le echo de las dos, le echo en bloques y
en polvo. Prefiero no dejarla muy dulce y después que cada quien la Endulce a su endulce a gusto. su gusto. Ajá. Y aquí faltan que 15 minutos más. No, hasta que se derritan, o sea, sé cuando ya se derriten todos los cubos de panela Ujú. y ahí le echo la piña porque no me gusta que se cocine la piña. Bueno, sí se va a cocinar, pero no súper cocinada, sino que aún tenga esa parte jugosa. Ok, Ujú. Entonces eso le echamos al final. ok. Pero, y tú cuando vivías en Argentina, ¿cómo hacías con la comida? Uy, al principio obviamente mi mamá me preparó como para unos Te 2, fuiste 3 con mi meses. mamá Ajá. a primero. Pero estaba muy estresada, o sea, ay no, fue muy fuerte para mí el cambio y yo de verdad no sabía cocinar nada. Creo que a duras penas cocinaba el huevo bien. Y dije que iba a aprender acá, pero nunca aprendí nada. Mi mamá me dejó todo preparado en la refri y eso me salvó los primeros meses, pero incluso preparado me dejó como lenteja y cosas así. A veces se me quemaba o sabía feo o no sé. O sea, de todas maneras no funcionó tan bien como esperaba. O a veces me comía, como era tan impaciente, sobre todo la lenteja era lo que más se demoraba en cocinar Claro. y a veces se secaba mucho, entonces yo no se me ocurría ponerle agua, entonces lo dejaba así y habían lugares o habían partes donde me comía con hielo. O sea, un congelado, ya. Y era como ya no voy a cocinar más porque ya se pegó todo, entonces me lo comía así. Comida es comida. Ajá. Pero claro, al principio realmente no es que disfrutaba tanto de la comida. O sea, a ver, claro, esos 3 primeros meses fue como salvados porque solo tenía que poner en la olla. Pero ya después, cuando yo tenía que ir a comprar, sí me daba mucha ansiedad. Y yo pensaba que iba a superar eso con el tiempo. Y yo dije, bueno, ya, o sea, en algún momento me voy a tener que acostumbrar como, si voy a la misma tienda, supongo que me voy a hacer amiga de la gente y ya no voy a tener nervios. Pero siempre me daba como mucha ansiedad tener que hablar. O sea, yo puedo ir, coger las cosas que necesito y aún así me demoro mucho porque no me decido en qué quiero y hay demasiadas opciones. Entonces, como además era otro país, no sabía que era bueno, que era natural, no sabía ni siquiera sobre los ingredientes. Yo me quedaba viendo el precio así como, esta vale También. 85, no, pero esta vale 30. ¿Cuál es la diferencia? Pero a ver, si me llevo la 80, a ver cuántos gramos tiene. También, eso, es ver todo, es como que fijarte hasta en lo más mínimo. Y yo decía, ¿cómo hace la gente para elegir tan rápido? Y yo veía a la ¿Cómo gente, vive la gente? yo estaba 1 hora en un supermercado chiquito y la gente llegaba, menos de 10 minutos, cogía tan, y ya pagaba y se iba y yo seguía en la tienda. El dilema de cuál. ¿En cuál? Ajá, me llevo este es más grande. A ver, si compro este, ¿cuál es el beneficio? Si este me va a durar más o este es mejor calidad, no tengo idea. Era muchas preguntas. Entonces es horrible realmente hacer compras tú solo. Y entonces ya empecé a ir como por algo fijo, como que lo que me funcionaba era tener ya como una lista. Entonces con la lista buscaba los lugares, pero a veces como que me iba olvidando. Entonces regresaba otra vez a los mismos pasillos o decía, ay no, pero, o sea, esto no lo anoté, pero tal vez lo vaya a necesitar después. Entonces era una mega vuelta. Yo en el supermercado me van a ver en los mismos pasillos unas 10 veces y regresando y viniendo aún. Y ahora que vas a la tienda, a los Besis, para comprar las frutas y eso. Ahí verás, es que eso también en Argentina fue súper raro porque en Argentina, por lo menos a los lugares donde yo iba, en el pueblito en el que vivía, ellos todo te lo empaquetaban, o sea, casi que no te dejaban tocar las frutas. Ya. Y yo decía, eso está bueno, porque así la gente no está manoseando Pero las tú no cosas. tienes que saber si está bueno. Exacto, O no. entonces yo no sabía que eso era importante. Para mí era como, no, solo póngame las cosas, así tengo que pensar menos. Y eso me encantaba porque yo entraba y solo me decían, bueno, ¿qué necesitas? Y entonces yo les daba la lista, les decía 5 limones, 5. Y el problema era cuando decía aguacate. Me decían, ¿qué es eso? ¿Qué Y yo, idioma está hablando? ay, ¿y ahora cómo rayos se dice aquí? Ya está. Y no sabía cómo explicar un aguacate. Entonces me iba
O sea, me iba sin mi aguacate y después tenía que preguntar a mis compañeros como que oigan, o buscaba en internet. Después la costumbre que tenía era buscar en internet si las frutas se llamaban igual. La piña, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ay, ananá, ajá. Y bueno, el aguacate es palta, entonces ya después me fui aprendiendo, pero a veces me olvidaba. Y eso me daba como mucha vergüenza, no saber cómo se llaman las frutas, porque me sentía muy ignorante. Y estaba el problema de que te decían, ¿para jugo? O para ni sé qué, o para lo otro, o la papa. Era como que 1000 papas de diferentes tipos para diferentes cosas, y yo, la papa, quiero comer. Ajá, con la que puedo hacer puré. Así me decían, esta. A ver. Entonces sí me ayudaban, o sea, me tenían paciencia y no se me burlaban. Pero yo sí me sentía como súper incómoda y eso me drenaba mucho la energía porque era como, no sé, no me sentía cómoda sin saber cosas. Y ya después como que ya se acostumbraron un poco qué era lo que compraba, porque además sí soy de comer lo mismo. O sea, yo puedo comer lo mismo 3 meses y no tengo problema, porque tengo que pensar menos y me consume menos energía, además que como ya aprendo a hacerlo, lo hago más rápido. Solo variaba a veces la cantidad, a veces era como un poco más, a veces un poco menos, y de vez en cuando me decían, bueno, ¿y no te gustaría tal cosa? Y yo, ¿para qué sirve? Entonces ahí aprendí a perderle el miedo a preguntar, porque yo sentía que me iban a juzgar, y aunque me juzgaran o no, la verdad me ayudaba a mí a sentir más tranquilidad. Entonces sí era chistoso, como que a veces me decían, no sé, ¿con qué no me acuerdo? Cuando me dijeron camote, yo no sabía qué era el camote. No sabía si lo había probado o no. Y me decían, ¿no has probado como la sopa? O nunca has probado, seguro aquí has comido el camote, pero no sabías qué era. Y dije, sí, de ley me ha pasado. Y me decían, pero es dulce. Y me dijeron, bueno, verás, te voy a explicar cómo lo tienes que cocinar. Y ahí me explicaban todo, me decían los tiempos, cuánta agua tenía que poner, cuánto tiempo tenía que esperar, la cantidad que tenía que poner. Entonces todo era como, no sé, muy amigable, eran muy amigables conmigo. Sí busqué mejorar mi nutrición de alguna manera, con muy poco conocimiento, porque para mí yo aún tenía esta noción de que lo más saludable que puedes comer son vegetales. Entonces, si quitas los carbohidratos y quitas el azúcar, vas a ser más saludable. Dejé de comer azúcar y carbohidratos, yo bajé un montón de peso, o sea, como 10 kilos de peso en menos de 2 meses. Y no me había dado cuenta, porque no tenía espejo en donde vivía. Entonces no me fijaba en mi cuerpo. Claro, ahí fui conociendo un poco más de los efectos que pueden tener el no comer carbohidratos. Sí perdí muchísimo, o sea, no tenía creo que masa muscular. Yo no sabía la importancia de la masa muscular. No sabía nada, de verdad. Yo no sé cómo me fui. Y después con el tiempo, lo que digo, yo pensé que esa ansiedad se iba a ir. Y cada vez que llegaba a una tienda me daba nervios. O sea, por más que ya conociera al señor, a la señora, por más que ya haya conversado con la gente, igual me daba nervios. Y al salir era como, ya, ok, podemos ir a la casa. Así como, misión superada. Sí, como que era un constante miedo, no sé, tal vez, o constantes nervios que me consumía igual bastante. Entonces, si tenía que ir a más de 3 lugares para comprar, que solía hacerlo para comprar cosas más baratas, igual entraba en como que me drenaba tanto que llegaba al depar y solo quería acostarme y no podía leer, no podía pensar, no podía como procesar toda la información que había recibido, o sea, de la universidad. Y estaba en ese estado de alerta. O sea, ya después lo fui entendiendo gracias a la universidad, a la psicología, que empecé a entender también la biología del cuerpo, nuestra anatomía. Con eso ya empecé a entender el por qué me sentía tan consumida por mi día. Creo que realmente allá nunca pude minimizar esa parte de sentir ansiedad, pero la parte de la soledad, de estar solo en un lugar y sentirte cómodo, sí me gustaba. Me gustaba porque podía observar a la gente, me gustaba observar como que lo que hacían,
cómo pedían, qué cosas decían, cómo iniciaban una conversación. Empecé como que a estudiar a la gente y me hacía historias a veces como de cómo era su familia, cómo eran ellos en casa y si tal vez cambiaban cuando estaban en una tienda o si eran más reales consigo mismo. O sea, todo, me hacían mega de historias, pero si me hablaban, ahí era el problema, porque era como entraba en conflicto de ahora qué les digo y cómo continúa la conversación y me pasaba mucho de que ya tenía una, digamos, una conversación así de lo que sea, de que me preguntan, ay, o me decían, ay, qué lindo tu saco. Y yo, ay, muchas gracias. Y quería como decir algo más, pero solo decía eso. O quería decirles también como, ay, me gusta también tu saco, pero no le decía como por la ansiedad. Y ya cuando se iban, me quedaba pensando en eso, ay, pero ¿por qué no le dije? Ay, ¿y por qué me cuesta tanto decirlo? Y entonces, ajá. Entonces, era pura ansiedad de vivir sola y tener que a tomar decisiones constantemente por ti. Igual el empezar ya a pagar los datos, era los datos, el internet. Los datos Los datos del celular, okay. Ajá. Cuando empecé a pagar eso, también a veces me olvidaba, entonces me quedaba sin datos. ¿Ya? El internet, por suerte, lo hice cuando yo lo empecé a pagar, ya era compartido. O sea, ya estaba viviendo con mis roommates, con Ale y Adri. Yeah. Y ahí sí, yo empecé como a ser más constante, porque claro, teníamos como nuestras fechas de ir pagando la renta, hacer los pagos de servicios, y como nos dividíamos todo, teníamos que estar como pendientes de eso. Entonces ahí ya me empecé a organizar también mis horarios, organizar qué tengo que pagar, cuándo tengo que pagar, tener una alerta que me avise unos días antes para dejar eso pagado o para tener en cuenta que esa plata tenía que sobrar para poder pagar eso. Pero nunca pude manejar bien igual el dinero. Y hacerlo junta ya, cuando empezaste a vivir con Ale y con Adri, sí fue como un poco menos pesado. Full, porque bueno, primero a Ale le encanta cocinar, entonces todo el tiempo estaban cocinando y habían días donde yo, no sé, me daba pereza comer, entonces lo único que comía era un pepino, así un pepino entero. y no quería comer, o sea, comía en la universidad, eso sí, a veces lo mantenía. Y mi desayuno, yo pensaba que comer mucho huevo era malo, entonces yo solo comía un huevo al día. Porque yo decía, no, porque si como dos, ay no, qué horrible, me va a subir el colesterol. Me voy a morir de colesterol alto. Los mitos. Y yo de verdad creía eso, entonces para mí ver que pongan 2 huevos, o cuando se ponían 2 huevos duros, yo decía, es un montón. Ya está aquí encima. A ver, probemos. Continúa. Entonces, claro, era muy chistoso porque yo muy inocente, muy ingenua, creyendo en todos los mitos que la gente se inventaba, sin informarme. ¡Ay, Perú! Pero sí se mostraron en alguna cámara para que vean. Para ustedes, Ale y Adri. En su honor. Ya. Con ellas era esto de, si es que yo no quería ir a comprar, decía, Ale, ¿me puedes estar comprando tal cosa? Yo te paso. Y obviamente los gastos eran menores, entonces me daban menos ansiedad, porque los gastos sí me daban mucha ansiedad. O sea, no sentía que merecía todo eso. Entonces yo buscaba minimizar todo lo que pudiera, porque era este peso que a veces la gente siente, o no sé si la gente en general, pero yo sí escuchaba en mi círculo de que uno siente este peso de que los papás están trabajando para poder darte el estudio, la comida, la vivienda, y como poder minimizarlo lo más que puedas, se siente como que estás aportando en algo, pero en realidad te estás perjudicando. O sea, a mí me pasaba que me estaba perjudicando. Y nada, y con ellas me sentía más tranquila, porque además cuando me enfermaba, ellas me podían traer los medicamentos, o cuando ellas igual necesitaban algo, yo lo compraba. Entonces había ese intercambio de todo. Entonces era mucho más fácil vivir con ellas. Ale te hacía la comida. No siempre, porque es que como ella cocinaba carne, pollo y cosas así, no me gustaba. Porque somos vegetarianos. Pero había ratos en donde me veía que no comía mucho, entonces me hacía algo especial para mí.
Y, o, por ejemplo, le tenía sus momentos donde se ponía a hacer postres de la nada o se ponía a hacer inventos y entonces nos daba a nosotras para probar. Eso sí me gustaba, cuando hacía cosas de dulce. Ya. Yo siento que puedo vivir más tranquila con alguien. O sea, yo creo que soy de alguien que va a vivir siempre compartiendo, eh, pero no me refiero como con una pareja. O sea, yo puedo vivir con compañeros, puedo vivir con amigos y eso me quita un peso enorme de encima. A mí como que esta noción de responsabilidad y de que sé que, porque sé que me olvido muchas cosas, yo sé que cuando estoy compartiendo con alguien más, todo eso cambia. Que no deja de ser estresante, no deja de darme ansiedad, pero sí me ayuda un montón. A ver, sí, creo que solo falta dulce. Ya. Mm. Ya. Te lo voy a echar un poquito más. Ajá, y de ahí está perfecto. Buenas. Muy buena chef. Eso. Entonces, Muy rico. gracias tía Lola por la receta. Me encanta prepararla y siempre que la preparo pienso en usted. Ya. No, sí está. Sí, esto le faltaba. ¿Ya? Sí, ya. ¿Quedó? Sí, espectacular. Bravo, bravo. 10 de 10. Bravísimas. Ya aprendiste a hacer. La próxima la haces tú. No. Que saben qué es lo que pasa, que yo aprendo haciendo. O sea, ya cuando lo estoy haciendo digo, y esto tenía que ser, o sea, yo sí me hago muchas preguntas como muy pequeñas, por ejemplo, esa parte de que se siente más duro, por suerte te pregunté, pero si no te hubiera preguntado, cuando lo hiciera, Ya me se hubiera quemó. quedado como, ajá, ya se quemó, ya se dañó, ya Ay, nada, ¿para qué lo voy a hacer? Ajá, ya, o sea, no lo botaría, me lo comería así. Pero ese es mi conflicto, de que me hago preguntas cuando ya lo estoy haciendo, no cuando lo veo. Cuando lo veo es como, se ve fácil. Y eso es, ay, ¿y aquí cuánto le puso? Ok, pero ¿y si quedó muy dulce, cómo le quito el dulce? Con agua. Así. Sí, ahora ya no siento como tanto rollo o tanta, o sea, como ansiedad como hablarle a la gente. Ay, a mí me ha bajado Sino un que montón no, igual. no. Siento que hay gente con las que tengo interés hablar Y con ellas no sientes ansiedad. y hay gente con la que no tengo interés hablar. Eso es como que llegas a algún lugar y la gente quiere hablar. Ajá. Si no lo siento, no hablo. Ah, Pero ok, como no, que ya te sientes cómoda con con querer hablar o con simplemente estar en silencio. Ajá. Creo que es como la misma dinámica que tenía antes sin la ansiedad. Porque antes era, Claro. o sea, no sentía las ganas, pero sí sentía esta como peso de, pero tengo que decirle algo, se va a ofender, va a pensar. Ahora ya no existe eso, está Ya no solo. sobrepiensas. Sí, yo también he perdido bastante la ansiedad. El cambio más fuerte es el mental, el cambio de perspectiva, el dejar de verlo como un problema y solo ver qué es lo que te sirve a ti, qué te funciona a ti, qué te hace sentir mejor. Sí, y para mí ha sido priorizarme yo. Claro. Sí, sí. Y cuando como yo lo veo ahora, es al empezar a priorizarme, también doy el espacio para el que el otro sea. Porque si no hay esa exigencia propia, no, es empezar a proyectar y imaginarme lo que el otro está pensando, lo que el otro está haciendo, por qué lo está haciendo en contra mía. Cuando cada ser humano está haciendo lo mejor que puede y yo estoy haciendo lo mejor que puedo, entonces de esa liberación sí, más ligero, más fácil. No sé más fácil, pero sí más ligero. Y bueno, hemos terminado. Misión cumplida, colada lista, comensal satisfecho, satisfecha. Y con eso creo que concluimos. Muchas gracias por estar aquí presentes.
por escucharnos, por acompañarnos, por seguir en cada semana. Significa mucho cada mensaje que nos envían. Y si aún no te has suscrito, te invitamos a suscribirte. Y a comentar. Y a comentar. Y a darle like. Y compartir el video. Sí. Muchas gracias. Que también hayan comido colada morada. Si les gusta. Tomado. Tomado colada morada. A mí no me gustaba, ahora me gusta. Y esta está buenas. 10 de 10. Nos vemos la próxima. Hasta el siguiente viernes. Bye. Adiós. Y ahora sí grabaría. Esta se murió. Se apagó el celular. No sé cuándo. ¿Por qué se apagó?